Bienvenidos un día más a Futbolísimos. Bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Javier Vidales. Bienvenido, Javi. Muchas gracias. Bueno, para empezar quería preguntarte un poco qué recuerdas de tus comienzos en el fútbol, como jugador de chiquillo, de niño. Bueno, pues son los más bonitos, son los recuerdos que te quedan para toda la vida, por eso yo muchas veces ahora a mis compañeros entrenadores les digo que más allá de montar un equipo para competir, más allá de crear entrenamientos para que los chavales vayan mejorando en sus capacidades, somos personas, los entrenadores, que dejamos recuerdos en las vidas de las personas, ¿no? Y para mí es el momento de vida dentro del fútbol pues más bonito, porque es cuando se quedaron esas amistades de chiquillos, que ahora ya son hombres como yo, pues que han quedado para toda la vida. Son momentos inolvidables, pero también un momento pues diríamos medio de trauma, ¿no? De trauma, porque cuando estás más cerca de poder luchar por eso que soñabas cuando eras niño, que era ser futbolista profesional, que es lo más bonito del fútbol, lo más bonito es jugarlo, no dirigirlo, sino jugarlo, es cuando a los 19 años, pues bueno, pues llega también ese momento de una lesión que de aquella era muy complicada porque fue la triada y bueno, te apartó de toda posibilidad de por lo menos luchar por conseguirlo, ¿no? Pero bueno, tienes buenos recuerdos hasta que te pasó desgraciadamente esa Muy lesión, buenos, muy buenos. de lo que disfrutaste, ¿no? Esa etapa. Muy buenos, son recuerdos muy buenos, que esos no me los va a poder borrar nadie, pero además de ser muy buenos son aprendizajes que tuve, que ahora estoy intentando, llevo muchos años ya intentando colocar esos aprendizajes que tuve cuando era un muchacho en los jugadores que a día de hoy pueda tener en mis manos, ¿no? No paro de tirar la vista para atrás e intentar recordar qué era lo que a mí me preocupaba cuando era un muchacho, qué era lo que a mí me gustaba cuando era un muchacho. Intento por todos los medios no olvidarme de eso para utilizarlo con los jóvenes de ahora. Bueno, ¿qué recuerdas de algún compañero que hayas tenido en esa etapa como futbolista? Bueno, pues no, de los compañeros tengo recuerdos imborrables, hasta tal punto que siempre he dicho que yo, por ejemplo, vivía en un barrio muy complicado, aquí en La Calzada. Digo que era muy complicado porque en aquellos tiempos corría mucho, por ejemplo, la droga, corrían cosas muy malas, ¿no? Y a mí fue el fútbol el que me sacó de todo eso, ¿no? Y yo muchas veces pienso y digo, bueno, pero ¿qué entrenadores, por ejemplo, teníamos nosotros cuando jugábamos en los equipos aquí de La Calzada? Teníamos entrenadores preparados con título, con tal. Yo no tuve entrenador con título hasta el último año de juvenil. Pero eran personas que se ocupaban muchísimo de ser una especie de segundo padre para nosotros, ¿no? Pero además de eso, luego en los vestuarios entre los compañeros éramos nosotros quienes cuidábamos unos de otros, quienes, si había un compañero que se desviaba un poquito, ya el resto de compañeros le decían, ¿qué estás haciendo? No sé si me explico. No sé si era las ganas que teníamos de jugar al fútbol y de que nuestro equipo fuera el mejor de nuestra zona, que nos protegíamos en estos temas que eran muy importantes para no desviarnos por el camino malo de la vida. Entonces, a mí lo que me viene a la cabeza no son nombres de compañeros que eran todos espectaculares, sino lo que me vienen son nombres de entrenadores que, vuelvo a repetir, que fueron muy importantes para que yo, en un tramo de mi vida donde era como una especie de Y, o sea, iba por un camino, pero ahora tenías que elegir, ir por el camino malo o por el camino bueno, pues elegí el camino bueno y no el camino malo, como otros compañeros de aquella que no jugaban al fútbol, pero que eran amigos del barrio y que tomaron el camino malo y desaparecieron de la vida, porque entraron en el camino de la droga, por ponerte un ejemplo. Pues yo tiré por el otro ramal en esa Y, pues gracias a un entrenador que tuve, por ejemplo, que se llamaba Pachu, y que venía todos los días en sus 600 a buscarme a casa para llevarme a entrenar, porque sabía que si no venía él, pues posiblemente eligiera quedarme con esa otra gente, ¿no? Entonces, ese hombre, como que yo digo, no se me va a olvidar nunca lo que hizo por mí y lo que hizo por todos mis compañeros. Y estás muy agradecido, ¿no? Muy agradecido de una persona que ya no está, ¿eh?
pero que por eso digo de la importancia que esos momentos para mí tuvieron, igual que tuvieron para el resto de compañeros, en base al fútbol, en base a personas anónimas, que es imborrable, es una parte de la vida dentro del fútbol preciosa. Bueno, luego lo que hablábamos, con 19 años tuviste una lesión que te hizo dejar el fútbol como futbolista. Fue un poco difícil para ti, con esa edad, tener esa lesión, tener que dejar lo que más te gustaba, ¿no? Bueno, sobre todo porque en los primeros días no entendía por qué yo no podía jugar al fútbol, cuando además era una lesión que en ese momento sí notabas que estabas fastidiado, pero luego al tiempo parecía que estabas bien, pero no estabas bien, no estabas bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que empecé muy rápido a entrenar, porque de hecho ya estaba entrenando antes. Yo, mis 2 últimos años de juvenil, a partir de los 16 años, 16, 17, 18, en el barrio donde vivía, había muchos niños que no podían jugar al fútbol porque no tenían el nivel. Los equipos que había aquí en la calzada, el Beriña, Gijón Industrial, encima no los fichaban porque a lo mejor no tenían el nivel para estar con ellos. Y de aquella no es como ahora, que los clubs de fútbol base tienen un montón de equipos, ¿no? Tienen tantos como niños tengan. Sí. De aquella no, de aquella pues en cada categoría a lo mejor tenían un equipo, como mucho dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí se me ocurrió de aquella, pues para mis hermanos, por ejemplo, que no tenían equipo, y para los amigos de mis hermanos monté un equipo de fútbol sala. Entonces los entrenaba yo, los apuntaba al torneo de fútbol sala aquí del Ayuntamiento de Gijón, los apuntaba a un torneo también que hacía el Sporting de Gijón en Semana Santa de colegios. Era un torneo donde el Sporting captaba niños, y bueno, yo ya empecé a entrenar de aquella. ¿Qué ocurre? Cuando me lesioné, pues ahí automáticamente ya me puse a entrenar ya, pero federado, es decir, empecé con la Peña Sportinguista Hermanos Castro. Entonces los niños que tenían fútbol sala me los llevé para la Peña y ahí comencé a entrenar. Entonces posiblemente el enlazar muy rápido el hecho de dejar de jugar con el hecho de empezar a entrenar, pues me ayudó mucho a curar la herida en la mente. Bueno, ¿qué recuerdas un poco de esos primeros pasos como entrenador, ¿no? Ese comienzo? Bueno, pues también son recuerdos muy bonitos porque lo primero era trabajar. De aquella trabajábamos con las uñas, como yo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de materiales, estuvieras donde estuvieras, balones. Si tenías 5 balones eras un agraciado para entrenar. No tenías, como ahora hay setas o chinos o como lo llamen o todo esto, ¿no? Tenías que buscar a alguien que te consiguiera 4 conos de estos que estaban puestos por las carreteras para tú poder. El material te lo agenciabas tú un poquito, ¿no? Yo recuerdo que salía de aquí de la calzada para ir hasta la Boroñada, que era para allá de Tremañes, e iba caminando todos los días y yo tenía de aquella 18 años, 19, y llevaba conmigo una recua de niños detrás, que eran mis jugadores, desde aquí de la calzada hasta la Boroñada, y era todos los días tirar para allá, luego tirar para acá de noche, de vuelta. Y dices tú, bueno, pues aquí era dificultad. Yo de aquella no pensaba que era dificultad, yo iba con una ilusión tremenda, ¿no? Y recuerdo que cuando empecé a entrenar, pues ahí en la Peña de los Castro, por ejemplo, me tocó entrenar el equipo donde había niños de menos nivel. Y eso yo creo que me ayudó a entender que cuando tú asumes como entrenador agarrar un grupo de personas, tienes que mentalizarte de que lo más importante es encontrar desde dónde partes con esa persona para poder ayudar a esa persona y no estar frustrado porque no puedes dibujar el fútbol que tú quisieras dibujar, ¿no? El haber trabajado con las uñas, ¿a qué me llevó? Pues a prosperar como entrenador, como entrenador, porque recuerdo que al año siguiente ya en la Peña, el primer año estuve con un equipín de todos estos niños que tenían bastante bajo nivel, pero al año siguiente ya me dieron un equipo de más nivel, ya pude dibujar otras cosas con ellos, pero ahí también conseguimos mejorar muchas cosas en los niños. Entonces ya llegó el Club Deportivo Labraña, que de aquella en Gijón y en Asturias era posiblemente el club que mejor trabajaba el fútbol base. Y bueno, pues voy para allá, estoy 2 años,
De ahí luego hay un amigo que estaba en el Llano 2000, recuerdo, y me dice, mira, tenemos el equipo juvenil en tercera, queremos ascender a la segunda y me van a ser los muchachos que yo estoy entrenando los infantiles, me gustaría que fueras tú el entrenador. Como era amigo mío, se llama Kiko, pues le dije que sí, dejé la Braña, fui para el Llano, ascendimos, entonces luego me llega al Arenal y en el Arenal pues volvió a ser una historia parecida, hicimos una temporada tremenda que dio paso a otra temporada y a partir de todo esto, que fue una evolución constante en mí como persona pero también como entrenador, de repente ya me encontré teniendo todos los títulos, teniendo el Nacional y me llama el Sporting de Gijón y ahí ya empezó otro fútbol porque es evidente de que cuando llegas a una estructura así ya si tienes balones, ya si tienes chinos, ya si tienes más material, ya si tienes un campo para poder entrenar fenomenal y sobre todo tienes el material humano pues escogido, ¿no? Entonces a partir de ahí ya se embaló todo. Bueno, una vez que llegas al Sporting es lo que dices, mejora un poco todo eso y bueno, empezaste en categorías inferiores también, ¿no? En infantil había sido. En los alevines, sí. Empecé con los alevines. Tuve la suerte de estar con un grupo de niños que de aquella fue la primera promises que están haciendo ahora lo que es el campeonato este que hacen de equipos de primera división pero en alevines y yo tuve la suerte de estar con aquel equipo. Fuimos a Brunete, era cuando lo televisaba Canal Plus y bueno, fue espectacular porque aquel grupo de niños quedó campeón de aquel torneo. Fue algo muy sonado y muy bonito. La final se ganó 4-0 al Atlético de Madrid y a partir de ahí a mí me dio la sensación de que el hecho ya de que el Sporting me hubiera captado como entrenador para trabajar en mareo también me dio la sensación al regresar de ese torneo de que se me miraba incluso con más perspectiva de futuro y de hecho así fue porque estuve en esa primera etapa en el Sporting 7 años donde el club no hizo más que darme nuevos retos, es decir, pasé del infantil, me llevaron a entrenar al infantil, o sea, de la alevina al infantil, ahí jugamos la Night Cup, que era un campeonato también nacional y quedamos terceros de España, de ahí me pasaron a Liga Nacional, de Liga Nacional al Sporting B. En el Sporting B comencé, fueron 3 o 4 partidos nada más como segundo entrenador de Antonio Maceda, es cuando Antonio Maceda pasa al primer equipo ya en septiembre, yo me quedo con el filial, estoy 2 años con el filial, luego paso al primer equipo como segundo entrenador y esa fue la siguiente etapa, diríamos, en fútbol formativo, pero ya terminando en el fútbol profesional, entrenando al Sporting B y como segundo del primer equipo. Bueno, ¿qué recuerdas de ese paso al primer equipo del Sporting? Bueno, pues fue algo muy bonito, muy enriquecedor. Digo muy bonito porque cuando yo estaba en el Sporting de Liga Nacional, todavía tenía por encima el División de Honor, en los juveniles del último año y todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando me pasan al Sporting B, bueno, yo llego al Sporting B, el equipo estaba ya hecho, había jugadores que luego jugaron todos en el primer equipo, o sea, hablamos de el portero, recuerdo que era Sergio Sánchez, que sale traspasado luego al Atlético de Madrid. Teníamos jugadores del nivel de Pablo Amo, que salió traspasado luego al Celta de Vigo, que ahora es el segundo entrenador de Luis de la Fuente en la absoluta de España. Tenía centrales como Isma, que luego pasó al primer equipo, Isma Piñera, como Otero, que también pasó al primer equipo. Laterales como Salva Capín, que pasó al primer equipo, como Lara, que pasó al primer equipo. El lateral izquierdo era Manolo Sánchez Murias, por ejemplo, que pasó al primer equipo y salió traspasado al Celta de Vigo. Borja, que pasó al primer equipo. Jano, que pasó al primer equipo. Miguel Cobaso Barrio, el centrocampista, que pasó al primer equipo. Rubén Suárez Estrada, delantero, que pasó al primer equipo. Nacho García, que pasó al primer equipo. Miguel López Cederón, que pasó al primer equipo. Alberto Ruiz, que pasó al primer equipo. Todos esos jugadores estaban en el filial. ¿Qué ocurre? Que como pasaron muchos jugadores ese primer año ya del filial al primer equipo, en primera división, luego, al año siguiente que yo seguí en el filial,
tuve que tirar de muchos chiquillos de abajo, ¿no? Entonces, Del juvenil, ¿no? Claro, porque es que subió todo el equipo Claro. titular, todo el equipo titular del filial pasó para arriba, ¿no? Entonces, ahí tuve la suerte, fue algo muy bonito, de poder subir a muchos chavales que habían estado conmigo en la Liga Nacional y subieron de segundo año juvenil para el filial, a jugar en segunda división B. Entre ellos, Yagoyao Alonso Saco, que también salió traspasado luego al Celta de Vigo, Samuel Baños Cardín, el medio centro, que luego fue capitán del primer equipo del Sporting, como te dije antes, Rubén Suárez Estrada, el hijo de Cundi, que también subió al primer equipo, Pablo Álvarez, el galleguín, Pablín, muchísimos juveniles que pasaron ahí. Entonces fue algo muy bonito porque ahí sí tuve ese premio de poder haber estado con muchachos muy jovencinos en los juveniles y que a mí el Sporting me hubiera subido al Sporting B y poder darles a ellos salida a esa plataforma luego para llegar al fútbol profesional, para mí fue algo irrepetible en lo que he vivido en el fútbol. Y bueno, y luego para verlos crecer también, ¿no? Sí, porque aquello fue tremendo. Es que se quedaron, es que fue un constante subir de jugadores al primer equipo, al fútbol profesional, y luego salir, como te decía antes, muchos también traspasados, es decir, que dejaron reportes económicos en el Sporting muy altos, ¿no? Tanto Sergio Sánchez, que salió traspasado al Atlético de Madrid, Yago al Celta, Manolo al Celta, Pablo Amo al Deportivo de La Coruña. Es que hubo muchos traspasos, sí. Bueno, después en el primer equipo nos decías antes que incluso llegaste a coincidir con jugadores como Blanero, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de él? Seguro que, bueno, como aficionado también del Sporting, ¿no, Javi? Bueno, ¿qué recuerdas de Blanero? ¿Cómo era como portero él? Bueno, eso fue tremendo, porque cuando yo era juvenil, por ponerte un ejemplo, porque aquí todavía era joven, era muy joven, cuando era juvenil yo recuerdo de ir al Molinón y yo los partidos siempre los veía donde es el fondo norte, más o menos, y me ponía detrás de la portería simplemente para verlo a él. Nada más que lo podía ver en un tiempo, porque luego al segundo tiempo tú no podías andar cambiando para el otro fondo y ponerte detrás de él, ¿no? Pero yo me ponía en el fondo simplemente por ver a Juan Carlos, porque era algo... yo no jugué de portero, pero me encantaban los porteros y Juan Carlos era mi ídolo. Cuando me suben al primer equipo y de aquella, en el cuerpo técnico del primer equipo no había entrenador de porteros, entonces a mí me suben de segundo entrenador y el segundo entrenador era el entrenador de porteros también. Claro, cuando yo tengo que entrenar a mi ídolo, yo no sabía dónde meterme. Yo de hecho le preguntaba a Juan Carlos, usted me dice lo que quiere que le haga. Eso fue el primer día, Juan Carlos rompió el hielo, me dijo, lo primero, no me trates de usted, y lo segundo, estate tranquilo, tal. Aquello para mí fue un momento, bueno, el que coincidí con Juan Carlos no sé, fue tremendo. Me hubiera faltado que Kini no se hubiera retirado todavía, ¿no? Lo que pasa es que luego con Kini pues coincidí en el hecho de que era el delegado del equipo, ¿no? Y bueno, pues también tuve la suerte de estar con otro de nuestros grandes ídolos. Sí, iba a preguntarte también por Kini, que al final, bueno, lo viste como aficionado también, ¿no? Que seguro que también seguro no, se vio que a nivel fue, yo creo que el mejor jugador de la historia del Sporting, casi se puede decir, ¿no? O de los mejores, sin duda. ¿Y qué recuerdas de él un poco también, como persona y bueno, como jugador? Yo el recuerdo que tengo más grande el más importante es, y me dejó claro la manera de ser de Kini, de que en el fútbol los futbolistas más grandes que yo luego he tenido suerte por mi trayectoria de conocer, por ejemplo en el Atlético de Madrid, los futbolistas más grandes en el campo son los más normales fuera. Y Kini era la persona, bueno, no lo dice todo el mundo, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Era la persona más normal que te pudieras encontrar. De hecho, yo en el Sporting he estado en 2 etapas, ¿no? Recuerdo que en la segunda etapa, cuando a mí me llama Alfredo García Amado para hablar conmigo y decirme que querían que regresara al Sporting, todo esto, no sé qué más, luego me llama Emilio de Dios, recuerdo
el día 5 de enero, cuando yo regreso a Mareo para hacer mi primer entrenamiento con el filial otra vez, la persona que me estaba esperando en la puerta de Mareo era Kini. Pero no es que lo hiciera conmigo, es que lo hacía con cualquier persona. Y esa mañana fue mucho más temprano que otras mañanas para recibirme él, para que yo no tuviera una sensación de que llegaba como nuevo, como un fichaje nuevo. No, tú eres de esta casa y viene a recibirte el que, sin ser dueño de esta casa, es el que mejor representa esta casa, esta historia. O sea, era algo impresionante. Bueno, de hecho, yo recuerdo que en esa segunda etapa mía, cuando estaba de responsable en Mareo, él venía mucho por el despachito que yo tenía, y tengo aquí este cuadro, fíjate, que te voy a enseñar ahora, porque un día le digo, mira, Brujo, yo tengo, ves aquí en mi despacho que tengo fotos, porque me vienen los jugadores, y tengo fotos de futbolistas, y no tengo ninguna tuya. Y es que son chiquillos demasiado jóvenes que ponen la camisa del Sporting, que están defendiendo ese escudo, que pertenecen ya a esta historia, pero han oído hablar de Kini, pero coño, yo no tengo aquí ninguna foto de Kini, ¿no? Entonces me hice una fotocopia, en blanco y negro, no sé qué más, y le dije, Brujo, fírmamela ahí, no sé qué más. Claro, yo lo que no contaba era que fuera a poner esta frase, ¿no? Javi, gracias por ser mi amigo. Te la dedicó también. Gracias por ser mi amigo, me dicen a mí, ¿no? Y yo digo, pero vamos a ver, Brujo, pero eso ya es el colmo de gracias por ser mi amigo, no. Gracias tú por estar aquí con todos nosotros todavía después de lo que has sido y mostrarte como una persona súper accesible, llana, que está siempre dispuesta a todo con los demás. Son de esas personas que fueran donde fueran, eran el mejor ejemplo para llevar lo mejor del fútbol, lo mejor del Sporting, lo mejor del futbolista. Representaban los mejores valores de nuestro club, del fútbol, del futbolista, el ejemplo. ¿Qué recuerdas de otro jugador que también fue una leyenda, bueno, es una leyenda del Sporting, que es Enzo Ferrero? Seguro que también, bueno, lo has conocido, ¿no? Impresionante. O sea, bueno, claro, es trasladarnos a esos momentos del Sporting donde nos enganchábamos todos a algo que era imposible no engancharte. O sea, porque ya no es cómo competía aquel equipo, ya no es cómo qué jugadores tenía, no, es que representaban un fútbol tan bonito, tan, ¿cómo te diría yo?, tan ambicioso, con una personalidad propia, que era capaz de enfrentarse no con sus armas, sino con las mismas armas de un Barcelona, de un Real Madrid, de cualquier equipo. O sea, es que lo que ahora está de moda, de que todos los entrenadores dicen de que quiero que mi equipo tenga personalidad y que agarre el balón, pero luego al final no es así, porque lo vemos. El que es más grande tiene la pelota el 70% del partido y el otro la tiene un 30 o 80-20, con lo cual al final se acaban viendo esas diferencias. De aquella no. De aquella el Barcelona venía al Molinón a jugar contra aquellos, cuando estaba Castro, Redondo, Maceda, Jiménez, Cundi, o andaba por ahí también Doria, anduvo por ahí también Ressa, de centrales, luego lo que era Ciriaco, Joaquín Mesa, Morán, Kini, Ferrero. Es que agarraban la pelota y el Barcelona era como decir, pongo el paraguas y en Asturias llueve, pero en el Molinón encima llueven ataques constantes de ese equipo, de esos que tienen la camisa rojiblanca, ¿no? Es tremendo. Yo todavía me acuerdo de una anécdota que me contaba más atrás del Sporting, bien pica, de cuando vino el Real Madrid de Di Stéfano a jugar al Molinón. De aquella los equipos viajaban en tren y Di Stéfano a la vuelta del partido perdieron aquí contra aquel Sporting cuando jugaba bien pica, y a la vuelta iba, claro, Di Stéfano era muy ganador, era el típico tipo muy competitivo, un Luis Enrique, pero argentino, y a la vuelta pues iba en aquel tren, luego se lo contó a bien pica y bien pica a mí me lo contó,
diciendo, claro, iba por el tren y llegando al Pajares veía gente trabajando en la tierra, a una mujer, a un hombre, y los veía con madreñes. Decía, hemos venido a un sitio donde esta gente, en vez de tener zapatos, tienen zapatos de madera y nos han ganado y no sé qué. Bueno, pues esos eran los tiempos donde surgía un fútbol. Yo ese no lo vi, pero sí tuve la suerte de ver a Ferrer en una locura. Era una locura. No se sabía si era zurdo, si era derecho, aunque era zurdo. Dominaba las 4 superficies de las botas, tenía un repertorio, un regate tremendo, jugaba para los demás, cualquier balón que le llegaba lo hacía mejor. Luego había una capacidad de entendimiento tremenda entre él, Kini, Morán, Mesa, que le jugaba por aquel perfil, Kundi, que le subía a aquella banda. Aquello era una locura, pero claro, era una locura que yo, siendo muy chiquillo, subía mucho a Mareo a ver entrenar. De aquella el entrenador era primero Vicente Miera y después José Manuel Díaz Novoa. Yo recuerdo que, por ejemplo, había algo que se hacía muy bien en el Sporting y era que el primer entrenador del primer equipo tenía de segundo entrenador, de ayudante, al entrenador del filial. Entonces, ¿qué ocurre? Que el entrenador del filial, claro, le llevaba mucha información al entrenador del primer equipo de cómo estaban los chavales abajo. Es algo que era muy bueno y que luego además fue muy bueno porque en el momento que Vicente Miera voló, pero siguió ese grupo de jugadores ahí, el entrenador que subieron al del filial, que en este caso fue José Manuel Díaz Novoa, lo que hizo fue continuar con lo que estaba haciendo Vicente Miera y con un conocimiento de los jugadores tremendos, ¿no? Claro, él era el que los entrenaba, los conocía mejor que nadie. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando subía a verlos entrenar, claro, le decía, será todos los entrenamientos de estar viendo como Redondo, por ejemplo, se hizo futbolista a través de tener que defender en los entrenamientos todos los días a Enzo Ferrero, porque era el enfrentamiento que había en todos los entrenamientos. Entonces, Redondo, iba a más porque estaba defendiendo el mejor extremo de aquella, uno de los mejores que había en el mundo. Sí. Bueno, iba a preguntarte también, no sé si tú, Javi, viviste las 2 finales de Copa del Rey del Sporting. ¿Y qué recuerdas de ellas? Bueno, pues momentos donde la euforia que vivimos aquí en la ciudad, la euforia que se vivió en toda Asturias. Yo siempre he dicho que Mareo no es los campos que hay en Leorio, Mareo siempre ha sido Asturias. De hecho, ese gran Sporting que hablábamos antes salió de ahí. Sale de ahí, de un hombre como eran don Enrique Casas. Enrique Casas era un tipo que veía donde los demás no veían, porque los que no eran de aquí, del Turón, del Caudal, del Ensidesa, de tal, no sé qué más, pues eran del Sagunto, de tercera división, de la línea de la Concepción, también de tercera división, del Cacereño. Así llegaron los Tiriacos, así llegó Maceda, así llegó Mesa, así llegaron un montón de jugadores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Mareo era toda Asturias y luego era un tipo que trasladó Mareo a captar jugadores que estaban ahí, pero en categorías muy, muy pequeñitas y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que con todo aquello se construyó algo que, como tú bien dices, llegamos a jugar, o llegó el Sporting a jugar 2 finales de Copa en unos momentos que no era fácil para nada, y bueno, y ser subcampeón de Liga. Y cuando no, estar siempre jugando en competiciones europeas. Con lo cual le dio al club una autoestima, y digo al club, no a los jugadores, le dio al club una autoestima tremenda que nos duró varios años, nos duró más para adelante, porque bueno, seguimos jugando competiciones europeas sin toda esta camada de grandes jugadores. Luego fue cuando ya empezaron a llegar otros chiquillos, que cuando entrenó García Cuervo, por ejemplo, a jugadores que también salían del filial y todo esto, pero que conseguimos mantenernos en competiciones europeas. Ahí ya es la época de Juan L. y demás, ¿no? Sí, Juan L., Abelardo, Luis Enrique, bueno, y otros jugadores que también subieron arriba y que lo hicieron muy bien, Caco Morán en su momento, Castaño, Avelino, muchos jugadores que eran de aquí de Asturias y que dieron un rendimiento muy alto, tanto con García Cuervo, con aquel otro entrenador holandés que vino, que hizo jugar al equipo muy bien, Berriacos.
fueron momentos muy buenos donde Mareo tenía un protagonismo muy alto en lo que ocurría en el primer equipo. Como yo digo, la raíz del Sporting estaba en Mareo, pero el árbol lo veíamos en el Molinón, pero la raíz estaba en Mareo. O sea, dices tú, ¿cómo puede estar la raíz en un sitio y el tallo en otro lugar? En el fútbol es así. Sí. Es más, cuando la raíz y el tallo están en el mismo sitio, malo. Porque lo que se ve de un club profesional es lo que nos muestra el primer equipo, pero la raíz no está ahí. Hay ¿Por mucho qué? más detrás. Claro, porque los jugadores que están en el primer equipo hoy están, pero mañana no están. Claro. ¿Quiénes van a permanecer? Los que están donde la factoría, donde la academia. Por eso digo que la raíz, en este caso del Sporting, está en Mareo. Y sin embargo, lo que vemos, la raíz está debajo de tierra. Lo que vemos, lo que ve el aficionado, lo que ve la gente del fútbol, pero que no va a ver a los muchachos en Mareo, es lo que surge en el Molinón. Pero todo sale de ahí. Bueno, Javi, luego cuando ya terminaste tu primera etapa en el Sporting, saliste ya de, bueno, primera etapa digo, fue ya estando en el primer equipo, ¿no? Terminaste esa primera etapa y, bueno, ¿cuál fue el siguiente equipo en el que estuviste? ¿Sí, Gimnástica Segoviana, pudo ser? Sí, ahí fue un momento muy duro para mí, porque de hecho, y duro para el Sporting. Yo tuve que ir a hablar con los dueños del club para decirles, las 2 veces que he estado en el Sporting, las 2 veces me he ido yo, y las 2 veces me he ido porque amo con locura al Sporting, y me he ido por eso. ¿Por qué? Porque en la primera vez yo notaba que me hacía falta hacer la mili, es decir, meterme en dificultades, salir de una especie de área de confort que a mí me estaba dando la sensación de que me estaba parando. Igual que toda la trayectoria que había tenido en equipos trabajando con las uñas me había obligado a encontrar dentro de mí herramientas para ser cada vez mejor entrenador, llegó un momento que dije, bueno, aquí está mi tope. Y yo no creo que esté mi tope aquí con 31 años o 32. Yo tengo que seguir aprendiendo. Entonces fue cuando decidí salir a entrenar a la segunda B, pero no jugadores jóvenes a los que yo ya conocía, con lo cual medianamente los tenía dominados, podríamos decir. No, yo quise salir a la intemperie, a lo desconocido. Y me surge la oportunidad de salir a la Gimnástica Segoviana para entrenar futbolistas, pues que muchos eran mayores que yo. Y, muchos veteranos, ¿verdad? Claro, y además con grandes experiencias en primera división. Yo, por ejemplo, salgo a la Gimnástica Segoviana y ahí me encuentro con Quique Estebaranz en su tramo ya final. Él venía de ser futbolista en el Dream Team con Johan Cruyff, venía de ser jugador internacional con España, venía de todo esto, pero ya venía en su declive, ¿no? Era mayor que yo. Me encuentro con Quique Estebaranz de jugador, me encuentro con jugadores que de aquí estaban jugando también en primera división, en Osasuna, en Athletic de Bilbao, en el Mallorca, un central que se llamaba Magín, que venía del Mallorca, Edu Martínez, que venía del Osasuna, otro Edu Martínez Ugarte, que venía del Athletic, Valderrey, que venía del Rayo Vallecano, Miguel Ortiz, que venía del Rayo Vallecano, jugadores veteranos, y que yo ahí tuve que crecer en el aspecto de buscar herramientas para manejar futbolistas, pues ya con un perfil diferente. Y aquello me vino muy bien. Fue un año muy fructífero de aprendizaje para mí. Y por primera vez estar fuera de casa también. En una ciudad, con un equipo que representaba a toda la ciudad, que por primera vez estaba en Segunda División B, y luego un año también con una guinda muy bonita en aquel pastel, que fue que basta que hubiera salido por primera vez del Sporting para que en la Copa del Rey me tocara el Sporting. Sí. Y entonces, pues bueno, claro, nos toca el Sporting, vinieron a jugar a Segovia, lo entrenaba Braojos, jugaban el Sporting Lediakov, Cherichev, todos aquellos. Y allí empatamos, y en el partido de vuelta en el Molinón tuvimos al Sporting eliminado hasta el minuto 90 y no sé qué. Y en la última jugada del partido
pitan un córner, que luego se vio en la tele que no fue córner, le había tocado a un jugador del Sporting por última vez, pero el árbitro pitó córner y en aquel córner que subieron todos al ataque, no sé qué más, nos hizo gol Mingo, un lateral izquierdo que había venido del Barcelona, que estaba en el Sporting, nos hizo el gol Mingo y con ese gol pasó el Sporting la eliminatoria. Fue un año muy bonito con esa guinda. Y bueno, después de la gimnástica, si no recuerdo mal, fue el Langreo. Sí, 2 años al Langreo. Yo había tenido en el Sporting como segundo entrenador en el filial a Zabala, que había sido portero en primera división con el Zaragoza, Real Oviedo, por ahí. Y resulta de que cuando yo me voy del Sporting, Zabala dejó el Sporting y estaba en el Langreo. Y entonces, cuando yo termino en Segovia, me llama Zabala y me dice que si quiero ir para allá, para el Langreo, para crear un nuevo proyecto. Venía al Langreo con una plantilla de jugadores muy veteranos, todo esto, y querían cambiar un poquito el campo. Y bueno, pues llegué para allá, rejuvenecí el equipo, hicimos dos temporadas, se cambió la cara total a lo que era la plantilla y se generó mucha más ambición en lo que había en el terreno de juego al haber tantos jugadores jóvenes. Y luego de ahí ya fueron 2 años y es cuando me llama el Club Deportivo Lugo, aunque el Club Deportivo Lugo ya me había llamado en la primera temporada de mía en el Langreo, pero tuve que decirles que no porque el Langreo quería renovarme, había llegado a un acuerdo con ellos y entonces decidí quedarme otro año. Cuando terminé ya ese año fue cuando ya salí para el Club Deportivo Lugo. Bueno, el Langreo era el viejo Gonzalo, ¿verdad? ¿Vale? Era, bueno, lo que es ahora es el mismo lugar, lo que pasa que en aquella era, el campo era de hierba natural, era un espectáculo, tenía un césped impresionante. Y luego encima ahí me sentí muy bien a nivel profesional porque teníamos unos campos que eran para, creo que se llamaba el Batán, me parece que era cerca de Tuilla, 2 campos de entrenamiento, que aquello era sentirte profesional. Y luego ya lo que decías, ya te fuiste al Lugo. Bueno, ¿qué recuerdos aquí de tu etapa en el Lugo? Pues en el Lugo, pues muy buenos. Al Lugo, el Lugo fue un año, bueno, muy bueno en el plano profesional, pero muy fastidiado en el plano personal, porque bueno, ahí el papá de mi mujer se puso muy enfermo ya, con una leucemia. Y fue un año muy duro porque tuve que estar yo solo en Lugo. Ahí se quedó mi familia aquí. Fue de las pocas veces que no me acompañaron fuera. Y pues bueno, pues fue en solitario. Pero en el plano profesional muy bien porque estuve en un lugar donde la ciudad, en el plano futbolístico, componía una afición muy benévola para el equipo. Y luego encima que se hizo también un equipo joven, se cambió también diríamos que la manera de interpretar lo que quería el club y por eso me llevaron también para allá, para hacer un cambio y bueno, metimos mucha gente joven. De hecho, me llevé, creo que fueron del Sporting, creo que fueron como 9 jugadores salidos de los juveniles del Sporting para allá. ¿No? Sí, fueron 9 jugadores. Llevé muchos jugadores del Sporting, llevé gente del Valladolid, o sea, jugadores del Valladolid, de los filiales, del Valladolid, del Salamanca, del Deportivo de La Coruña. Era como un filial, pero dentro del Lugo. Muy bien. Bueno, después de esa etapa allí en el Lugo, ¿fue cuando te fuiste a Canarias? Sí. Ahí, cuando estoy terminando la temporada con el Club Deportivo Lugo, me acuerdo que me llaman para la Ponferradina, me llaman Istal, que era el director deportivo, me reúno con ellos y cuando ya estaba a punto de arreglarme con ellos es cuando de repente me llama también Rubén Murría Corral, que es el segundo entrenador de Marcelino García Toral ahora. De aquella Rubén Murría estaba en el Pájara Playas de Jandía, en Fuerteventura. Él había sido jugador y esa temporada había pasado a ser secretario técnico, era el director deportivo. Entonces me llama y me dice que me quiere llevar para allí con él y entonces le dije que sí porque entendía que
me atraía mucho más el poder estar con alguien que realmente me conocía en el plano personal. Yo digo, bueno, pues vuelvo a salir otra vez de casa, no sé qué más, y tener, que te llame el director deportivo, que sea de tu tierra, que te conoce perfectamente, que todo esto, digo, me va a ayudar mucho. Entonces le dije a la Ponferradina que no, y me fui para el Pájaro Place de Jandía. Pero me llevo a un club que hasta ese momento, cuando ahí estando Rubén, estaba muy bien en el plano económico, porque tenía un soporte de lo que era el tema político dentro de la isla muy importante. Era un club que no tenía ningún problema económico, nada, no sé qué más, pero fue justo llegar, a aterrizar, y hubo un cambio en la política. Entonces la gente que llevaba el club perdieron el mando político dentro de la isla, y Rubén Uría ese mismo día me dijo, Javier, menudo lío que te he metido. Y yo, ¿qué ha pasado? Pues que vamos a tener problemas para cobrar, para tal, para no sé qué más, no sé cómo va a ir esto, ya te lo digo de antemano. Dije, no te preocupes. Pero bueno, los problemas sí que llegaron, porque estuvimos 7 meses sin cobrar. Solamente cobrábamos las primas, y así todo, el equipo, bueno, quedó segundo. Jugamos el playoff de ascenso a segunda división A, y cuando íbamos a jugar el último partido, que nos jugábamos consolidar la posición de playoff, jugábamos en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla B, teníamos que ganar. En ese Sevilla B jugaba Sergio Ramos, jugaba Jesús Navas, jugaba Puerta, que en paz descanse, el entrenador era Manolo Jiménez. Era un equipo tremendo. Ganamos, nos metimos en el playoff, y al regresar llego al aeropuerto de Fuerteventura, y estaba esperándome el único directivo que quedaba de la directiva, porque el resto se habían marchado, aquello era un desastre, para decirme que teníamos que renunciar al playoff de ascenso, que no había dinero para viajar. Si no teníamos dinero para cobrar, pero que es que no había ni para viajar. Y entonces yo le dije que no se preocupara, que el dinero que lo encontraba yo, como si tuviera que pedir un crédito, lo que fuera. Y al final me llevé a los jugadores al ayuntamiento allí a hacer una especie de manifestación. Conseguí dinero para poder viajar. Tuve que hacer de presidente, como quien dice, del club. Conseguimos el dinero, hicimos el playoff, y luego al año siguiente ya es cuando me firma la Unión Deportiva Vecindario por 2 años. Iba a preguntarte, Javi, el cambio de estar en Asturias, incluso Segovia, pero bueno, a vivir en Canarias, ¿lo notaste mucho? En cuanto a, pues, por ejemplo, el calor, o no llegó a afectarte en ese sentido. Yo he estado toda la vida tan aducido por el fútbol, que cuando estaba en Segovia entrenaba a -4 grados, a -5. El baño y masaje que hacen todos los equipos profesionales, por ejemplo, yo allí no tenía para dónde hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Ponía a los jugadores así apoyados contra la valla, y con una manguera así de gorda, no sé qué más, les pegaba el agua para hacerles como masaje en las piernas ese viernes, para que llegaran sueltos al domingo, tal, no sé qué más. Y yo acabé con una gripe tremenda, porque todo el agua me rebotaba a mí, era yo quien hacía todo aquello. Así me tocó trabajar con las uñas, incluso en segunda B. ¿Qué ocurre? Pero yo no me paraba a pensar si en Segovia hacía frío, si en Canarias, tal. Lo único que sí fue muy duro fue, por ejemplo, en Lugo no tener a la familia. Claro. Y en Canarias me ocurrió lo mismo en el primer año, porque ahí ya fue cuando mi suegro, el padre de mi mujer, se terminó de poner muy malín, el pobre. De hecho, terminó falleciendo, y mi mujer ese año y mis hijos no estuvieron conmigo en Fuerteventura tampoco. Pero ya al año siguiente, ya en vecindario, que estuve 2 años, que era en Gran Canaria, ahí sí ya vino la familia. Y en Canarias, donde sí sentí esto que tú dices, fue en mi último año en Las Palmas, que fue cuando a Miguel Ángel Ramírez, al presidente, le pedí salir, porque le dije, es que necesito ver llover, es que necesito sentir las 4 estaciones. Fue una locura, porque mi familia estaba allí feliz. Salían de casa y estaban en una cala de mar natural, de lava, con una especie de piscina natural allí. Era todos los días el colegio, a bañarse en el mar, a jugar al fútbol. O sea, tenían una vida impresionante, pero yo necesitaba ver llover. Al final echabas de menos Asturias, ¿no? Sí, y por eso me regresé.
Bueno, íbamos a hablar ahora después en el vecindario, ¿no? ¿Qué recuerdas allí? Bueno, pues ahí se hizo un proceso en 2 años, donde en el primer año firmé, de aquella no había director deportivo, entonces yo hacía la labor de crear la plantilla. El presidente, que era el que tenía los cuartos del dinero, me daba el visto bueno en el plano económico, yo hacía la plantilla y luego la entrenaba. Entonces hice un equipo a mi imagen y semejanza. En el primer año fueron las cosas muy bien, pero en el segundo año le pegamos una vuelta de tuerca, volví a firmar otra serie de jugadores, llevé mucho jugador asturiano también. Por ejemplo, llevé a Sergio Villanueva, estaba Sí. director, creo que está director deportivo en el Caudal, que fue jugador del Oviedo también, del Sporting en su momento. Me llevé a Sergio Villanueva, me llevé a Mario Prieto, me llevé a otro chico de aquí, de Tineo, que se llamaba Marcos, que aquí no lo conoce nadie, y bueno, me lo llevé para allá, para el vecindario, a Héctor Peláez, a Martín, un portero que había tenido conmigo los alevines del Sporting. Me llevé unos cuantos estudiantes. Y entonces al segundo año el equipo asciende. Y es cuando me llama la Unión Deportiva Las Palmas. Me llama Miguel Ángel Ramírez y me dice que me quiere contratar, pero no como entrenador, que yo siempre había sido entrenador, sino que me dice, en Las Palmas estaba en segunda B y había que ascender a segunda A porque estaba en una concursal y si no tenía ayudas de televisión, de la liga, de todo esto, era inviable porque había 70 millones que había que pagar de euros. Entonces, ¿qué ocurre? Me dice, tú has hecho el equipo del vecindario y has ascendido. Nosotros no hemos conseguido ascender. Entonces, yo lo que quiero es que tú vengas aquí y hagas el equipo. Bueno, pero cuenta que yo no he hecho nunca el secretario técnico y tal. Bueno, me contrató como secretario técnico, pero luego a los meses yo seguí como secretario técnico, pero hubo un cambio de entrenador y entonces decidieron que yo bajara también de segundo entrenador, porque conocía muy bien los jugadores, no sé qué cojones, todo esto. Y bajé también y ahí hice la labor de segundo entrenador y secretario técnico. Al año siguiente seguí como secretario técnico y el tercer año es cuando Miguel Ángel decide darme el equipo como entrenador. Y entonces estoy en la 2007-2008 como entrenador y cuando terminé la temporada me pusieron el caramelo de entrenador y claro, luego quería Miguel Ángel que volviera otra vez a la dirección deportiva y yo le dije que no. Le dije que no, que había tenido otra vez el veneno de sentirme entrenador en el paladar y que quería volver otra vez a entrenar y que yo se lo agradecía mucho y todo esto, no sé más. Entonces me volví para casa. Él me dijo, ya tienes equipo. No tengo equipo. Yo nunca tuve representante, no tengo equipo. Y me volví para aquí, para Gijón. Recuerdo que tenía un año más de contrato, no tenían por qué pagármelo, me pagaron un año de contrato porque él me dijo, te voy a creer que no tienes trabajo, tal vez más, te voy a pagar el año de contrato. Me pagó el año de contrato, me vine para casa y no tuve equipo. No me moví en el mercado, no tuve equipo. Hasta que el día 5 de enero me llamó otra vez el Sporting de Gijón para coger el equipo que hasta ese momento llevaba el Pito Vera. No, allí en Canarias, en Las Palmas, tenías a Saúl Berjón, a jugadores asturianos, a Saúl Berjón, a Dani López, ¿no? No, todos esos los llevé yo. Los llevaste tú de aquí a ellos. No estaban allí. De hecho, el primer asturiano que me llevó para allá fue Adrián Colunga. Adrián Colunga, ¿verdad? Al primero que me llevó fue Adrián Colunga. Adrián venía de estar, bueno, aquí no tuvo, el pobre salió de juvenil y no tuvo la confianza de equipos de segunda B, nunca la tuvo, porque estuvo un poquito en el Marino Blanco, pero no jugaba nada. Entonces estuvo luego que sin el Ceares, que sin, creo que fue en el Turón, me parece. Y de ahí salió para un equipo de tercera división en Mallorca, el Soledad Paguera. ¿Qué ocurre? Ahí en el Soledad Paguera, que descendió a regional preferente con ese equipo, pues resulta de que el Pájara Pérez de Jandía, donde yo había estado, necesitaba firmar un delantero, todo esto, no sé qué más, y la persona que estaba ahí llevando el tema, que era muy amigo mío, no sé qué más, que también conocía a Adrián, llevó a Adrián para el Pájara Pérez de Jandía en el Playas. Hizo una buena temporada, el tío creo que fueron 12 o 13 goles, y entonces ahí me lo llevé yo. Luego al año siguiente me lo llevé para Las Palmas. Me lo llevo para Las Palmas, hace una temporada impresionante con nosotros, impresionante.
De hecho, venimos aquí a hacer la pretemporada, a Gijón. Estuvimos aquí concentrados en la Llorea, hicimos la pretemporada en Mareo, jugamos partidos aquí en Luanco, en Villaviciosa, creo que fue por Langreo también. Bueno, hace una temporada buenísima Adrián ese año y lo traspasamos al Recreativo de Huelva, que estaba en primera división, por 4 millones de euros. Entonces, cuando estamos traspasando a Adrián esa temporada, necesitaba traer otro punta. Y yo me había venido aquí a ver entrenar a otro muchacho que había estado en el Sporting, que se llamaba Abilio, era un atacante. Vine a verle entrenar una semana con el Langreo, estaba en el Langreo, pero no me acabó de llenar. Y Saúl estaba en el Berrón. Y entonces voy a ver a Saúl y me gustó. Saúl es primo de Adrián. Da la casualidad de que es primo de Adrián. Entonces, cuando Adrián se va para Las Palmas, que me lo traigo para Las Palmas, el que sustituye en el Pájaro Píos de Gandía a Adrián fue Saúl. Y entonces Saúl va para allá y hace también una buena temporada. Entonces, nosotros traspasamos a Adrián Colunga y yo me traje a Saúl Berjón. Y esa temporada, cuando me traigo a Saúl Berjón, fue cuando yo estuve de entrenador. Y esa misma temporada llevé a Dani López también, que es el hermano de José Alberto, el entrenador que está en el Racing de Santander. Sí. Y bueno, luego ya lo que hablamos, volviste a... Y Miguel Cobas Obarrio. Miguel Cobas, que había sido jugador del Sporting también me lo llevé para allá. A Cobas me lo llevé del Ferrol. Sí. Luego ya fue cuando, bueno, viniste aquí, estabas sin equipo y te llamó el Sporting, ¿no? Sí. Y volviste, digamos, a casa. Sí. A mí me llama Alfredo García Amado. Recuerdo que estaba en la cabalgata de Reyes con mis dos chiquitinos, en el carricoche, mi mujer. Estábamos aquí en los soportales de Gijón, viendo los Reyes, y de repente me suena el teléfono y era Alfredo García Amado, que acababan de cesar al Pito Abelardo, que tal, que no sé más, y que querían que regresara yo, que el equipo que estaba muy mal, llevaban 10 jornadas seguidas, creo que eran sin ganar, perdiendo casi todo, estaban abajo del todo, emocionalmente estaban muy mal los chiquillos y tal. Entonces yo le dije que siempre y cuando se arreglaran con el Pitu, que claro que volvía. Que bueno, te va a llamar entonces ahora Emilio y tal, no sé qué más. Me llamó Emilio. Entonces Emilio ya me dijo que se habían arreglado con el Pitu, que no había problema, que tal, que no sé qué más. Y digo, bueno, pues no hay nada que arreglar, mañana, si queréis, yo empiezo mañana ya. Entonces, al día siguiente es cuando ya voy para Mareo, empiezo a entrenar, ahí me recibió Kini. Me avisaron también para que pasara por el despacho de don Manuel Vegarango, pasé por el despacho de don Manuel, con el que tenía una relación muy buena también, y luego ya empecé a entrenar. Con lo que me encontré ese año ahí fue con un equipo que me extrañó muchísimo de ver en el Sporting B, en el filial, muchísimos jugadores que no venían de la escuela del Mareo. Más del 50% de los jugadores eran de afuera. No, yo no tengo nada con los jugadores de afuera, yo también tuve jugadores de afuera, pero era una cantidad demasiado grande. Entonces, bueno, pues hicimos una segunda vuelta espectacular, los chavales hicieron una temporada muy buena, se mantuvo la categoría, pero al año siguiente yo tenía claro que había que volver otra vez a impulsar Mareo. Y fue cuando subí, siendo todavía del segundo año juvenil, muchos y algunos de primer año juvenil como Sergio Álvarez, Stan Leibar, como Juan Muñiz, como Juan Mera, pero luego subí muchos juveniles, como Alex Barrera, como Alex Menéndez, muchos juveniles. Y llenamos otra vez el Sporting B de jugadores de Mareo. Lo hicimos de tal manera que luego dio la casualidad de que al año siguiente en el primer equipo vuelven a firmar otra vez al Pito Abelardo, al que habían cesado en el filial. Y el Pito Abelardo llega al Sporting en segunda división A, y es esa temporada que Tebas, o sea, que la Liga de Fútbol Profesional prohibió al Sporting, no pudo firmar jugadores.
Y entonces tuvieron que subir a todos estos Sí, cierto. para arriba, y fue el Sporting de los Guajes, Y logró el ascenso, sí. Que fue algo histórico, fue algo... con los chiquillos de Mareo. Sí, sí, sí. Pero que hubo que hacer esa reestructuración en el filial. Yo de aquí había jugadores que a día de hoy son muy amigos míos, pero que a mí me extrañaba, no eran nivel para el primer equipo del Sporting, no eran nivel para, eran muy buenos chiquillos, pero no eran nivel para el Sporting. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que estemos cerrando el paso a los de aquí de Asturias? Y luego también, la siguiente temporada en primera, solo pudieron traer 3 cedidos, creo que recordar. O sea que se logró la salvación en primera con la mayor, bueno, con todos también. El medio campo, por ponerte un ejemplo, fue todo el que se montó conmigo en el filial, que era Nacho Cases, Juan Muñiz, Sergio Álvarez, Alex Barrera, esos eran los mediocampistas, sí. Fueron todos los que subieron para arriba. Ese era el medio campo que el Sporting nos bajase, que luego duró un montón de tiempo. Sí, lograron el ascenso y eso, y luego se salvaron en primera. Y, sí. Y bueno, Javi, después ya fue cuando, bueno, después de cerrar esa segunda etapa en el Sporting, fue cuando ya te fuiste al Atleti de Madrid. No. Todavía En no. el Sporting estoy 2 años con el filial, y luego es cuando Alfredo García Amado me dice, mira, estoy viendo que el resto de clubes en primera y segunda división en España ya todos tienen ciudades deportivas, porque en su momento nosotros fuimos pioneros aquí en Mareo. Con el Atleti, ¿no? Cuando se hizo, claro, con el Athletic Club, sí. Las 2 únicas ciudades deportivas que había eran la de Mareo y la del Athletic Club. Había otras chiquititas, pero no de este nivel. Claro. Pero luego ya todo el mundo hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hicieron estructuras muy grandes físicas, pero también apostaron por lo humano. Entonces, ¿qué ocurre? Empezó a ponerse de moda el tema metodológico, el tema de crear un camino dentro de esas academias, que empezaron a llamarse academias de fútbol, crear un camino uniforme, ¿no? Entonces Alfredo me dijo, nosotros aquí, yo veo que cada entrenador hace lo que puede, unos tiran para la derecha, otros tiran para la izquierda, entonces posiblemente estemos sacando menos fruto del que podríamos sacar si hiciéramos un trabajo constante con los jugadores. Entonces le dije que sí, que me ponía con ello. Y me puse como responsable del tema metodológico, formativo de Mareo. Y ahí estuve 2 años, hasta que de repente pues me apareció lo de Venezuela. Que fue para Venezuela. Sí, para Venezuela. Bueno, ¿qué recuerdas allí de Venezuela? De estar allí. Bueno, pues ya se quedó conmigo Venezuela. Pues es que se han quedado conmigo todos los lugares del mundo metido en el corazón, pero lo de Venezuela sí que te digo que a día de hoy todavía, cada vez que me llaman para ir a hacer algo allí, agarro el avión y me voy. Venezuela fue algo bellísimo porque fue construir desde cero algo muy grande. Crear en un lugar que no había equipo profesional. A día de hoy es el club más reconocido en Venezuela en la primera división, le ha dado la federación el premio a el mejor club de la década, están jugando Copa Libertadores donde no había nada. Hicimos una captación por todo el país de niños, sacándolos de barrios, son prácticamente todos ahora internacionales con Venezuela, hay muchos jugadores que están jugando por Europa, fue algo grandísimo. Llamó tanto la atención que yo cuando me fui para Venezuela digo, ya no vuelvo a España. Pero no porque no quisiera volver, sino porque digo, desaparezco de España, mi nombre desaparece de España. Entonces empiezan a surgir otros compañeros más jóvenes, los demás, que se instalan dentro de clubes importantes y desaparezco. Pues no fue así, porque es cuando de repente me llega un correo electrónico a mi ordenador del Atlético de Madrid, que querían reunirse conmigo, no sé qué más, para darme la dirección deportiva de la academia. Y bueno, ahí ya fue cuando vuelves a España para ir al Atlético de Madrid, a la Academia del Atlético de Madrid. Sí, ahí en ese impasse en Venezuela también es verdad que los 2 últimos años en Venezuela estuve de nuevo contratado por la Unión Deportiva Las Palmas, que me volvieron a llamar porque me dijeron, ya que estás por allí, bueno, a trabajar para nosotros como scout en toda Sudamérica. Ahí estuve 2 años. Y luego tuve que finiquitar con la Unión Deportiva Las Palmas para ya firmar con el Atlético de Madrid. Y ahí empiezo pues con el Atlético de Madrid un proyecto que fue
lo más grande que me ha pasado en mi vida, evidentemente, porque era una responsabilidad grandísima. 1.500 jugadores, desde los más pequeños hasta el filial, casi 15 millones de presupuesto que tenía que manejar dentro de la academia, ser director no solamente del plano deportivo, sino también estar metido en temas de toda la organización internacional que tenía el Atlético de Madrid, viajando por todo el mundo, por todas las franquicias y convenios que había con clubs, en Israel, en la India, Canadá, en México, muy grande. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de estar en el Atlético de Madrid, en el club, de muchos jugadores, bueno, muchos amigos que has hecho allí? Bueno, lo primero que un cuerpo técnico de 250 entrenadores, imagínate, todos a mi cargo, pues imagínate, ¿no? Porque tenía 87 equipos. Fue cambiar, me llevaron para cambiar una idea que venía de más de 100 años de historia. El Atlético de Madrid era bloque bajo, contraataque, por ponerte un ejemplo a nivel de fútbol, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el primer equipo ha ido mutando porque el futbolista que ha llegado al primer equipo del Atlético de Madrid ya no tiene que ver con el que llegaba hace 20 años. Ahora son todos internacionales. Estos son jugadores de mucho nivel. Estás jugando siempre por querer ser campeón de la Liga Española, por querer ser campeón o estar peleando por la Champions, incluso como han estado. Entonces eso te obliga a jugar de otra manera. Tú para firmar jugadores de ese nivel tienes que jugar ya de otra manera. Y el Atlético de Madrid ha ido mutando, ha ido cambiando, ha ido poniéndose en esa ola de un fútbol más ambicioso, más todo esto. ¿Qué ocurre? Había que cambiar también en la academia. Entonces, a mí me llevaron con el propósito de cambiar todo esto. Empezamos a hacer jugar a todos los equipos en un bloque alto, juego más combinativo, empezamos a adelantar procesos con los chiquillos, porque no salían jugadores al primer equipo desde que habían salido los Coque, Saúl, Tomás, Lucas. Desde que salieron estos, no volvieron a salir más jugadores. Entonces, ¿qué ocurre? Había que hacer algo para que volvieran a salir, teniendo en cuenta de que era muy difícil, porque eran todos internacionales. Bueno, pues se hizo adelantar procesos y de ahí ha venido pues que Pablo Barrios esté arriba, de que Riquelme esté arriba, de que Juliano Simeone esté arriba, de que en primera división y segunda división, incluso en ligas europeas de máximo nivel, pues hayan salido jugadores de esa academia del Atlético de Madrid en esos 4 años, por ejemplo Alejandro Garnacho en el Manchester United, Javi Fernández en el Bayern de Múnich, pero luego es que te pones a mirar y Diego Conde, el portero del Villarreal, San Román, portero del Elche, Ricard Sánchez, lateral derecho del Almería, Manu Sánchez, lateral izquierdo de Osasuna, ahora del Alavés, Celta de Vigo, Sergio Camello, Víctor Mollejo, Toni Moya, Montero. Es que han salido, el otro me puse a mirar y son unos 40 jugadores. De esos adelantamientos de procesos, de cambiar una metodología, de todo eso. De repente salió un montón. Bueno, después ya, cuando cerraste esa etapa en el Atlético de Madrid, en la Academia del Atleti, después ya fue cuando vino el Real Avilés, ¿o todavía? No. Ahí en ese momento yo cierro la etapa en el Atlético de Madrid porque me regresaba justo la familia, me venían para aquí, para Asturias. Gracias a Dios tenemos a la mamá de mi mujer, pero que ha tenido una vida muy fastidiada porque le falleció su marido, como te dije antes, su hijo también, un aneurisma en la aorta. Lo ha pasado muy mal y decidimos regresar todos alrededor de ella. Entonces decidimos venir otra vez al nido, aquí a Asturias. Ellos ya me regresaron de Venezuela porque mi familia se quedó en Venezuela hasta que terminaron mis chavales mayores las carreras en la universidad. Los 4 años que yo estuve en Madrid estuve solo, ellos estaban en Venezuela hasta que terminaron las carreras. Cuando terminaron las carreras ya se regresaron todos y nos juntamos aquí otra vez. Entonces en ese momento pues estuve prácticamente, creo que fue un año y pico sin trabajar. Hasta que fui para el Avilés y ahora de nuevo en la Unión Deportiva Las Palmas otra vez. Y cuando llegas al Real Avilés, ¿qué recuerdas? Bueno, si no me equivoco,
creo que en tu presentación creo que ya Diego había dicho que en el playoff ya habías ido a ver al equipo, ¿no? Contra el Granada. Sí, yo en el tiempo que no estoy trabajando, siempre sigo trabajando. De hecho, bueno, ves, esto es mi casa. Claro. Esto no es el lugar mío de trabajo, pero sí es el lugar mío de trabajo. O sea, tengo mi rincón para yo poder seguir, pues bueno, analizando equipos, tengo ahí unas plataformas tal, y entonces, bueno, pues veo fútbol en directo, todo lo que puedo, y veo fútbol, como yo digo, en lata. O sea, como una fabada hecha en casa, a fuego de leña, pero también de vez en cuando pues, tengo que comer una fabada Claro. de lata, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre he estado conectado, y en este caso, en Asturias, pues no he dejado de ver fútbol base, donde se trabaja con las uñas, pero también he visto por los clubes que son más importantes a nivel profesional, como pues el Sporting, Oviedo, Avilés. Y bueno, cuando fuiste ahí contra el Recreativo Granada, ¿cómo viste al equipo? Bueno, sobre todo viste que el club creció mucho, ¿no? El Avilés, desde que llegó Diego, yo creo que creció muchísimo. No, muchísimo. Diego fue aire fresco. Lo primero fue una especie de desfibrilador, a ver si lo digo, porque era algo que estaba muriéndose. Estaba con más pinta de ir a la regional que de poder ir al fútbol profesional. Y Diego fue un desfibrilador que le dio vida otra vez. Y después de darle vida, luego le ha dado cariño, le ha entregado su vida, ¿no? Yo cuando llego allí con Diego, mi intención es de que el Avilés no consumiera la vida en este caso de Diego. Cuando digo que no consumiera la vida, que el Avilés no dependiera tanto de Diego, entonces el Avilés tenía que generar. Y en estas categorías yo tengo muy claro de que la única manera de generar, hay dos vías. O llegas de manera muy rápida al fútbol profesional, con lo cual te viene dinero de otros lados, no a la primera ref, sino al fútbol profesional, a primera o segunda división, a la LFP, o tú eres un club que vende jugadores. Y claro, para vender jugadores tú tienes que tener futbolistas de 19, 20, 21 años que tengan nivel, ponerlos en el mercado, ponerlos en situación de que los grandes clubes los puedan ver, y con el fin de ¿qué? De que el cariño, el amor que le metió Diego, pues que no consuma Diego en el plano económico, porque al final te das cuenta de que está saliendo todo de ahí. Entonces mi objetivo era eso, por eso, pues por ejemplo, pues el primer fichaje que hago para Navidad pues, fue un chiquillo de 19 años como fue Miguel Sierra, y que después de muchos años en la Avilés pues ha vuelto a ser un jugador que ha traído una amortización a nivel económico. Entonces mi intención fue esa con el Avilés, igual que hice en el Langreo, cambiar un poquito la perspectiva y no dejar que el mundo de la segunda división B engullera el sueño de una persona que estaba dejándose la vida ahí. Esa era mi intención. Y bueno, Javi, luego ya, es lo que decíamos, ya cerraste esa etapa en el Avilés y volviste a la Unión Deportiva Las Palmas como ojeador, ¿verdad? Sí, ahora estoy como... Lo que pasa es que es un tema un poco peculiar, ¿no? Porque no es un ojeador, ahora a mí me llama Miguel Ángel Ramírez otra vez para decirme eso, que quiere que vuelva con ellos otra vez, al saber que estaba libre. A los 5 minutos ya me llama Luis Helguera, el director deportivo, y entonces ya me explica, me dice, mira, quiero que trabajes con nosotros otra vez en la dirección deportiva del primer equipo, y te vamos a dar esta misión. La misión es detectar y hacer seguimiento luego de entrenadores en cualquier punto del mundo que tengan un perfil adecuado para en un futuro poder ser entrenadores de nuestro primer equipo. Nuestro primer equipo tiene una serie de señas de identidad marcadas por cómo es el jugador canario, el fútbol que se ha respirado por historia en Canarias y al que está acostumbrado la gente que va al estadio, los objetivos que podamos tener en primera o en segunda división, que son siempre de mucha dificultad, porque si estás en segunda vas a querer ascender y si estás en primera vas a intentar entre los más grandes no descender.
y que tiene que ser un entrenador pues que encaje en ese modelo de juego, podríamos decir, pero también en la filosofía del club, en una filosofía de un club que apuesta por el jugador canterano. Entonces tiene que ser un entrenador pues que no tenga reparos en apostar por, como en su momento, pues cuando estuvo Pepe Mel, por ejemplo, apostó por Pedri, por ponerte un ejemplo, o por Moleiro, ¿no? Bueno, pues buscar ese perfil de entrenador, hacerle seguimiento y tener ahí una secretaría de técnica en vez de futbolistas, de entrenadores. Bueno, y Javi, para terminar, se me fue un poco cuando hablamos de Kini. Quería preguntarte también por Manolo Preciado, y no me acordé, seguro que también lo conociste, ¿no? Como persona, y qué nos puedes decir de él. Persona. Yo al haber trabajado con Manolo, creo que fueron los 4 años. Los 4 años, mis últimos 4 años, yo me cambiaba aquí, imagínate esa puerta que tenemos ahí ahora, y la puerta de su vestuario estaba a 5 metros. O sea, la puerta mía aquí y la puerta de él a 5 metros. Yo llegaba todos los días a Mareo a las 8 de la mañana para reunirme con mi cuerpo técnico, que de aquella estaba conmigo Pablo, que ahora anda por ahí por Tailandia, por ahí. Tenía de segundo a Tomás Hervás. Llegábamos muy temprano para tomar un café, desayunar juntos o lo que fuera, y ya, pues bueno, ver un poquito cómo teníamos todo para el entrenamiento, porque empezamos a entrenar a las 10 de la mañana, y a su vez, el cuerpo técnico del primer equipo, pues también llegaba muy temprano. Llegaba de aquí estaba Isidro, estaba Iñaki Tejada, estaba Gerardo, bueno, total, esa puerta de él siempre estaba abierta. Siempre estaba abierta. Antes de que llegara, cuando él llegaba, cuando se estaba duchando, siempre estaba abierta. Y la mía también estaba abierta, porque claro, si el míster del primer equipo tiene la puerta abierta, la mía también está abierta. La está dejando abierta por algo. Y era estar aquí secándome después de ducharme, la ya no sé qué más, y siempre estábamos hablando, siempre no sé qué más. Y yo, ¿en qué me ayudó a mí muchísimo el míster Manolo? En que me enseñó que el entrenador profesional tiene que saber muy claramente en qué tú eres bueno. Porque no puedes ser bueno en todo. Claro. Y él me decía a mí, yo soy un gestor de personas, un gestor de grupos acojonante, porque soy capaz de venderle vino a alguien que es incapaz de tomar nada de alcohol, pero le vendo vino. Yo convento a las personas. Pero yo luego en el fútbol necesito estar muy bien rodeado por los mejores en otras cosas que hacen falta. En cómo monto un plan de partido, en cómo genero tareas para no sé qué leches, en un especialista en balón parado. Entonces él intentaba tener a los mejores de lo que él entendía que él no era el mejor. ¿Qué ocurre? Eso a mí me ayudó muchísimo, porque me hizo ver lo que nos dice esa frase de que si quieres ir lejos, vete bien acompañado. Claro. Y Manolo esa la tenía muy clara. Pero lo principal era que él decía, ¿en qué soy yo bueno? Pues en lo que soy bueno es donde tengo que emplearme más. Y Manolo era eso, era gestión de personas. Manolo, los 20 y pico jugadores que tenía, eran capaces de dejarse la vida por él. No los 11 que jugaban. Era tremendo. Y bueno, y la otra pregunta, bueno, eran eso entonces. ¿Tú crees que un jugador volviendo a la vida es que está marcando o haciendo historia es Natalio? Porque es un jugador que al final jugó mucho en el fútbol profesional, al final se bajó al Barro, a tercera, y bueno, ahí sigue, ¿no? Marcando goles. Yo siempre he hablado de jóvenes viejos y viejos jóvenes. Entonces he dicho, el joven, que sea un joven joven, no hay problema. Lo que sí hay un problema muy gordo es cuando te encuentras con jóvenes viejos. Es decir, con jóvenes por edad, pero que se comportan como viejos, o sea, como personas cansadas, como personas sin ilusión, como personas sin ambición, como que ya lo he hecho todo, o como eso no lo voy a poder conseguir, estoy cansado, ya no tengo fuerzas para... Entonces yo digo,
Encontrarte con jóvenes viejos es un problema. Con jóvenes no pasa nada. Con jóvenes viejos sí es un problema muy gordo. Encontrarte con viejos es un problema, porque del viejo tienes que tirar. Él no camina ya. Pero de vez en cuando nos encontramos con algún viejo joven. ¿Qué es un viejo joven? Una persona que ya no es joven, que ha almacenado muchísimas experiencias, pero que tiene la ilusión, la ambición, las ganas, el hambre del joven. Eso es Natalia. O sea, por eso yo digo de que en el fútbol de hoy, que ahora ya los futbolistas se alimentan mucho mejor que antes, cuidan mucho la alimentación, entrenan fuera del fútbol muchísimo. Tú ahora un futbolista que te llega en pretemporada ya te llega para hacer fútbol. Antes te llegaban con 6 kilos de más. Y tenías que pasarte 15 o 20 kilos haciéndolos sudar, haciéndolos correr, haciéndolos bajar. Ahora no. Te llegan todos afilados, te llegan todos, se cuidan muchísimo. Estén en tercera, estén en segunda vez, se cuidan muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un jugador ahora con 36, con 37 años se ha cuidado mucho, se sigue manteniendo con una alimentación profesional de verdad, todo esto no se pasa, y la ilusión es la de un joven, eso es lo que le pasa a Natalia nada más. Y ahora ya sí, para terminar, Javi, ¿cómo ves al Sporting en la actualidad? ¿Cómo ves al equipo actualmente? Yo lo estoy viendo, me está dando buena espina en una competición que es muy camaleónica, la segunda división A es muy camaleónica. Habla todo el mundo de que la igualdad te lleva, que hay mucha dificultad para mantener rachas muy largas de ganar. Yo no creo en eso, porque siempre hay 2 o 3 equipos que no hacen más que ganar. El año pasado el equipo que ascendió directo, por ejemplo, se destacó, y hace 2 años lo mismo. ¿Por qué se destacan? Porque ganan y ganan y ganan y ganan, ganan en casa, ganan fuera, tal, no sé más. Pero sí creo que es una categoría muy camaleónica. ¿Por qué? Porque los equipos fluctúan mucho, más que en el resultado, en las maneras de jugar, porque si te fijas, el primer equipo que ha cesado a un entrenador en primera división hemos sido nosotros, Las Palmas, ahora, este fin de semana. Pero en primera no habían cesado a nadie todavía, pero en segunda ya cayeron unos cuantos. En segunda hay muchas prisas, porque posiblemente 12 o 14 equipos, antes de empezar la temporada, quieren ascender, hablan de lo mismo. Entonces tienen mucha prisa. Entonces al mes, si no están ya bien colocados, ya empieza... Y eso genera de que los equipos cambien mucho, sean muy camaleónicos. Que de jugar de una manera pasen a jugar de otra, porque antes de que me echen tengo que andar cambiando, porque no es más. Y eso no da tiempo a que los procesos te lleven al lugar seguro. Entonces, yo que estoy viendo en este Sporting hasta ahora, lo que estoy viendo es que va creciendo con los pasos que tiene que dar en el campo, estoy hablando, en el campo. Cada domingo que pasa me está gustando un poquito más lo que estoy viendo. Más sólidos atrás, más efectivos arriba, porque al final es esto, es dominar las 2 áreas. Y estoy viendo el equipo muy bien en esto. Lo que espero por ahí en el Sporting es que no entren esos estados que le lleven a ser demasiado camaleónico, a que empiece a variar. No sé si me explico. Si consigue ser estable, yo creo que porque tiene jugadores arriba con mucha pegada, y no hablo de que pueda estar jugando ahora Otero arriba o el colombiano que trajeron, sino que incluso ¿cómo se llama el otro punta que trajeron del Español y que ya estaba estos años para atrás? Bueno, el otro punta, el que vino del Español de Barcelona, ese chico podría ser delantero titular en cualquier equipo de segunda división también, por ponerte un ejemplo. O sea, el Sporting tiene, donde hay que marcar diferencias, tiene futbolistas, y luego en la línea de llegadores hay jugadores muy importantes ahí también, muy importantes. Gaspar, hay jugadores muy importantes ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes pegada arriba y luego atrás estás construyendo un equipo sólido, como estoy viendo, todo apunta a que pueda ser buena.
Pues nada, Javi, un placer de verdad poder charlar contigo, poder hablar y compartir este rato contigo. Espero que te haya gustado, que lo hayas pasado bien. Mucho. Y bueno, la verdad que es un placer para mí. Muchísimas gracias. A ti, Cristian, a ti.